allí en el Evangelio de Jesús, narrado por Marcos, capítulo 12, versículo 28. Y dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿verdad? Y el versículo siguiente dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la podemos leer libremente. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Que mientras esta tarde, Señor, se comparte tu palabra, que ocurran prodigios, señales, maravillas, que tu poder descienda sobre cada uno de los que aquí estamos y que podamos ver tu gloria manifestada sobre nuestras vidas. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte: amén. Se puede sentar si quiere, hermano. Bueno, aprendíamos esta mañana la importancia de entender cuál es el primer mandamiento. Muchas veces confundimos acerca de que el primer mandamiento es amar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, y ya vimos que no, que el primer mandamiento es entender que Dios es uno y que Dios lo que quiere es exclusividad, que solo a Él le sirvamos y que solo a Él le adoremos. Y cuando nosotros entendemos que Dios es uno, la consecuencia es amarle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Aprendimos un poquito acerca de qué era el cuerpo, qué era el espíritu, qué era el alma. Pasamos examen. ¿Recuerdan qué era el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? El estuche, el envase, es la única parte corrompible de nuestro ser. Es lo que prácticamente no sirve para nada. Se nos presta por unos cuantos años, 80 al más robusto, dice la Biblia, ¿verdad? Y después se va a convertir en polvo. No va a servir para nada más este cuerpo. Luego aprendíamos que el espíritu es esa parte eterna que Dios ha puesto en nosotros, que es totalmente dependiente de Dios. Nuestro espíritu no puede sobrevivir sin Dios, de tal manera que si no lo acercamos a Dios, nuestro espíritu se va apagando. Por eso Pablo aconseja a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu, no dejen morir el espíritu. Porque si nosotros no nos acercamos a Dios, que es espíritu, dice la Biblia, el espíritu se va apagando. Y luego veíamos y respondíamos a la gran pregunta de ¿qué es el alma? Una pregunta aparentemente fácil de responder, pero vimos que no es tan fácil, que era un poquito complicado. Para los que no estaban esta mañana, ¿qué es el alma? Bueno, el alma es la parte eterna de Dios en nosotros, pero que es totalmente dependiente de Dios. Independiente de Dios. Puede sobrevivir sin Dios perfectamente. De la misma manera que el espíritu sin Dios muere, no, así el alma no es. El alma, dice la Biblia, que tiene una cualidad, que es que tiene sed. Y nosotros o acercamos nuestra alma a Dios para saciar esa sed, o la opción de no beber no existe, así que nos iríamos a otras fuentes a beber, y ahí es cuando empiezan los serios problemas. Sí, habíamos hablado un poquito del alma, ¿verdad? Pero déjame retocar rápidamente para acabar. El alma ha sido creada por Dios para que tenga un dueño. Nuestra alma tiene que tener un dueño, siempre. Incluso aquellos que dicen: no, yo no estoy en la iglesia, yo no soy creyente, yo soy un alma libre. Bueno, eso es lo que tú piensas. Toda persona que tiene un alma, lógicamente todos tienen un alma, toda persona tiene un dueño. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Mientras nosotros tengamos en buen recaudo nuestra alma en Dios, todo va bien. Pero cuando nosotros nos acercamos al pecado, empezamos a coquetear con el pecado poquito a poco, a través de la tentación, a través de pequeñitas cosas, entonces ahí es cuando el enemigo quiere hacerse dueño de nuestras almas. La Biblia dice en Juan 8:34: de cierto os digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Recuerdo una vez que me decía un chico:
Pongo muchas veces este ejemplo porque me hace gracia, porque me decía, es que tú eres esclavo de ahí, de la iglesia, siempre estás ahí metido en la iglesia y no sé qué, y me dice, yo sin embargo soy libre, y me lo dijo mientras estaba, ¿verdad?, ahí esclavizado con lo que tú sabes en las manos, yo soy libre. Digo, tú estás más esclavo de lo que tú piensas. A veces nosotros pensamos que somos libres, o aquellas personas que están sin Dios piensan que son libres, y sin embargo Jesús dice que el que está enredado en pecado es esclavo del pecado. Como bien decía un hermano esta mañana, en el alma están los sentimientos, las emociones, y cuando la Biblia dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, significa que hay que involucrar también nuestros sentimientos y nuestras emociones. Para mí es inconcebible. No quiero decir ni que está bien ni que está mal, pero para mí es inconcebible el hecho de servir a Dios con una cara mustia. ¿Sabes? ¿Se entiende esa expresión, mustia? ¿Cómo estás, hermano? Bien. Dios te bendiga, ¿cómo es? Aquí, echando días para atrás, se dice en Canarias. ¿Qué tal? Bien, un día menos, o un día más, como lo quieras decir. Pero tú dices, échale ganas a la vida, hombre. Mi mujer a veces a ese tipo de gente le dice, pues tú no tienes sangre en las venas, tú tienes leche, tú tienes horchata en las venas, ¿o qué? Échale ganas a la vida. Y a veces yo veo gente sirviendo al Señor como con una desgana, ¿dónde va? A la iglesia. Con esa actitud no vayas. Vete al circo que lo han puesto aquí ahora, aquí al lado, vete al circo, a lo mejor te lo pasas mejor. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, está hablando también de emociones, de sentimientos. Uno tiene que tener sentimientos cuando adora a Dios. Uno tiene que tener emociones siempre controladas, lógicamente, pero estamos adorando al Dios del universo. Estamos adorando y cuando uno está metido en una adoración, a veces hay gente que está mirando, ¡ay, qué bonitas las luces! Ay, está haciendo unas cosas que yo digo, no está amando a Dios con sus sentimientos, con sus emociones. Uno le tiene que poner garra, uno le tiene que poner emoción, coraje a lo que está haciendo. Cuando servimos al Señor hay que meterle emoción y sentimientos también. ¿Amén? ¿Ustedes creen eso? Así tenemos que ser. Cuando hablamos a la gente del Señor, cuando compartimos de nuestra fe, hay gente que comparte de su fe que yo le digo, yo no quiero tu fe. Porque lo hace de tal manera que tú dices, eres un poco aburrido, ¿eh? Es un poco soso, hay gente con esas caras que cuando va a hablar del Señor, digo, yo no quiero ese Señor, ¿eh? Y uno tiene que estar alegre. La Biblia dice que el Señor tenía doble unción de alegría. El Señor era alegre, aunque muchos lo quieran pintar como un Señor triste, amargado, que siempre estaba echando la bronca. El Señor no es así. Jesús era alegre. Más que todos sus compañeros, dice la Biblia. Jesús estaba gozoso siempre. Y uno tiene que ser así. ¿Entiende algo? Tú no tienes que salvar tu cuerpo. Tú no tienes que salvar tu espíritu. Mas, sin embargo, la Biblia sí dice que lo que tú tienes que salvar, ¿qué es? Tu alma. En Lucas capítulo 21, versículo 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por eso hemos de servir y amar al Señor con toda nuestra alma, porque es lo que sí se puede perder. Nuestro espíritu no se va a perder, es de Dios. Nuestro cuerpo al final sí o sí se va a perder. Es nuestra alma lo que nosotros tenemos que ganar. Luego, por otra parte, la segunda parte dice que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente. Y a mí me encanta este versículo, me encanta de verdad esta parte que dice que ame al Señor con toda tu mente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que ser cristiano es sinónimo de ser ignorante. Hay quienes piensan que los cristianos somos ignorantes, que los que estamos aquí somos 4 personas, 5, 10, 20, 50, las que quiera que seamos, porque no tenemos otra cosa que hacer, porque alguien nos ha comido la cabeza, porque alguien te ha lavado el cerebro. ¿Se usa esa expresión aquí? A ti te lavaron la cabeza. Y yo le digo a la gente, pero tú me ves a mí, no lo quiero decir así tan brusco, pero cara de que, no sé, yo tengo 2 dedos de frente. ¿A mí quién me va a venir aquí a comer la cabeza, a lavar el cerebro? Yo soy una persona que entiendo por mí mismo. Entonces a veces la gente piensa que porque somos cristianos somos bobos, que porque somos cristianos somos ignorantes. Y no, tú estás ahí porque tú no entiendes. No, a lo mejor el que no entiendes eres tú. La Biblia dice que uno tiene que amar al Señor, ¿cómo? Con su mente. Hay gente que dice que la fe no se puede razonar. Sin embargo, yo no puedo amar al Señor si no lo entiendo primero con mi mente. Mi corazón no se puede deleitar en algo que mi mente no entiende. La palabra de Dios se puede totalmente razonar. De hecho, hay un versículo que, si no recuerdo mal, está en la primera carta de Pedro, que dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con mucho respeto, ante todo aquel que demande
razón de la esperanza que hay en nosotros, dice la Biblia. Ante todo aquel que demande razón. ¿Qué espera la gente ahí fuera de nuestra fe? Razón. Mira, vienes a la iglesia porque así lo dice el Señor. No, eso sirve para ti y para mí. La gente ahí fuera está esperando que tú razones tu esperanza, que tú le razones de Jesús, que tú razones tu fe, que tú le puedas decir, oye, no, yo me congrego porque me siento bien cuando me congrego, porque voy a alabar al Señor, que puedas razonar por qué tú estás aquí. Nosotros no somos burros con las orejas así que por aquí, nosotros somos ovejas, dice la Biblia. Nosotros podemos decidir, podemos razonar, podemos entender y la Biblia se puede razonar. Lo de la fe ciega, perdona que te diga, yo no estoy de acuerdo. Yo no tengo una fe ciega, yo tengo una fe que se puede razonar. Y ese razonamiento aún me acerca todavía más a Dios, cuando razono el porqué de las cosas. Amén. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros tenemos que estar creciendo siempre. Y ese creciendo siempre también es en nuestra mente, en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. ¿Y cómo no vamos a servir a Dios con nuestra mente si la Biblia es la fuente de la sabiduría? La Biblia es la fuente de la sabiduría. El mundo está perdido, está loco buscando la sabiduría. Y aquí está la fuente de la sabiduría. De hecho, hay un versículo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tú crees que Cristo era un ignorante? ¿Crees que Cristo no sabía las cosas? Cristo era una persona sabia, la más sabia de todo el universo. Y nosotros tenemos que tener su mente. Luego lo tercero que dice es amarás al Señor con todas tus fuerzas. Fuerzas no significa tu fuerza física. Cuando ahí habla de fuerzas, habla de recursos. Lo que el Señor está diciendo es que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus sentimientos, con todas tus emociones, que razones también, que le ames con tu raciocinio, pero que también le puedas adorar y amar con todo lo que tienes. Es impensable decir que mi Dios es único, el primer mandamiento, que lo amo con toda mi alma, que lo amo con toda mi mente, pero que lo que yo tengo es mío para mí nada más. Entonces uno tiene que entender que todo lo que Dios nos ha dado también es del Señor. Yo sé que aquí hay mucho rechazo porque, como dije bien al principio, la Biblia cataloga el dinero como ¿qué? Como un Dios. Jesús mismo denominó al dinero, lo puso a la misma altura que un Dios. Entonces cuando hablamos que aquí no estamos hablando de dinero, pero estamos hablando de lo material, de nuestros recursos, uno dice, ¿de qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar? Bueno, te voy a hablar del primer mandamiento. De que debes entender que todo lo que tú tienes lo deberías de estar poniendo al servicio del Señor. Y por cierto, cuando tú lo pones al servicio del Señor, el Señor lo bendice. Dios todo lo que nos ha dado es para Él, para su gloria, para su honra. ¿Estás cumpliendo con el mandamiento más importante? ¿Y cuál es el segundo? Eso es lo que quería yo hablar ahora. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? Versículo 31 de Marcos capítulo 12, ¿alguien que lo pueda leer, por favor? El versículo 31, Marcos capítulo 12. ¿Qué dice? Alguien con una fuerte voz. Fuerte, más fuerte, que no te escuché. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén. Y el segundo es similar, es semejante, es sinónimo, es igual. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, amar a Dios no cuesta. Todo aquel que ha conocido a Dios es imposible no amarlo. Cuando uno conoce la bondad de Dios, lo maravilloso que es Dios, ¿cómo vas a decir yo no amo a Dios? Pero amar al prójimo es diferente. Es diferente porque vemos sus defectos, vemos sus fallos, vemos sus errores. Amar al prójimo cuesta muchas veces cuando encima ese prójimo es muy prójimo y pasas mucho tiempo con ese prójimo y empiezas a ver que no es oro todo lo que reluce. Que esa belleza externa, quizá tanto cultivar la belleza externa, se le olvidó cultivar un poco la belleza interna. Y entonces te cuesta amar un poco más al prójimo. Te cuesta amar al prójimo cuando ese prójimo te ha herido, te ha dañado, ¿verdad? Cuesta amar al prójimo cuando a veces ese prójimo te ha herido, te ha traicionado, te ha hecho daño. ¿A cuántos aquí han dañado alguna vez?
¿A cuántos han traicionado alguna vez? No voy a preguntar cuántos han traicionado, porque aquí ninguno levantaríamos la mano, todos somos santos, perfectos, inmaculados, sin defecto, pero ¿a cuántos nos han traicionado? La traición, cuanto más prójimo es esa persona, más nos daña. Si quizá yo recibiera ahora una traición por parte de alguno de ustedes, me dolería como hermanos en Cristo, pero digo, bueno, al final no tenemos ese vínculo, sí somos hermanos, nos amamos, pero no tenemos ese vínculo de cercanía. Ahora, si es mi esposa, o si es un amigo, o si es un familiar, me dolería mucho más. La traición duele. Pero ¿sabes qué? Mi Biblia enseña que Dios es un Dios de restauración. Cuando aquí hablamos acerca del primer mandamiento, no encontramos hándicap, no encontramos obstáculos, problemas, pero cuando hablamos de amor al prójimo, sí es fácil amar a algunos, pero hay otros que cuesta amar mucho, por el daño que nos han hecho, por las heridas que nos han lastimado. Esas personas que nos han traicionado, amigos que dejaron de serlo por alguna circunstancia, exparejas que nos hicieron algún daño, familiares cercanos, que por lo que quiera que sea, me gusta cuando hablo de esto no mirar a nadie a la cara, porque dice, ¿lo estarás diciendo por mí? No, yo no conozco a nadie, pero no quiero estar, porque sé que cuando la palabra se comparte y es viva y eficaz, empieza a penetrar hasta lo más interior, hasta los tuétanos, hasta los huesos. Entonces yo dejo que sea el Señor el que hable y el que ministre, no quiero estar focalizándome en nadie. Pero qué duro es que te dañen, ¿no? Qué duro es que un prójimo, un esposo, una esposa, unos padres, unos hijos, un amigo en el que habías depositado tu confianza te hiera. Qué duro es que un Judas con el que estabas comiendo pan y era tan cercano que dice la Biblia que mojaba tu pan en tu sopa, sea el que te traicione. Qué duro es que aquel que tenías tanto vínculo que incluso dejabas que besara tu rostro, sea el que te haya traicionado con otro. Nosotros, por ejemplo, cada vez, Damaris y yo, mi esposa, cada vez que tratamos, por ejemplo, con matrimonios especialmente, que vienen dañados, que vienen con problemas, que vienen con serios problemas, no estoy hablando de un problema de que me quemó la comida, no estamos hablando de problemas graves. ¿Cuántos están casados? Amén. ¿Cansados cuántos están? Es que yo llevo ya 15 años, estoy casado y cansado. Todos sabemos que el matrimonio es una bendición, ¿amén? Pero también ¿es o no es? Cuando hablamos de perdón, yo creo que los casados siempre nos enfocamos en el matrimonio. Ya los amigos nos da igual. El matrimonio es donde primero tenemos que ejercer el perdón. Cuando a veces mi esposa y yo tratamos temas de matrimonio con gente seria, con problemas serios, siempre partimos del mismo punto y le decimos, todo se puede restaurar. No, pero es que tú no sabes. Escúchame, todo se puede restaurar. Mi Dios todo lo restaura. Cosa diferente es que tú quieras restauración. Eso es un punto y aparte que podríamos tratar en otro momento. Pero mi Dios es un Dios de restauración. Matrimonial, familiar, de amistad, personal. Dios es un Dios de restauración. Y el segundo mandamiento más importante tiene que ver con esto, con la restauración, con el amor al prójimo. Hay muchas parejas, familiares, amigos, que dicen, ¿sabes qué? Desde aquel momento algo se rompió. Desde aquel engaño, desde aquel momento, desde aquella traición, desde lo que quiera que sea, algo se rompió. Y yo sé que sí, que Dios es un Dios de restauración, pero tú en tu lugar y yo en el mío. Pero en Dios todo se arregla. Dios nos pone delante siempre un camino de restauración, que ojo, porque esto suena tan bonito, tan romántico, pero no lo es. El camino de restauración es un camino duro. Y atravesarlo duele porque cuando tú atraviesas ese camino, es como Tomás que te va a meter la mano en la herida y va a hurgar y te va a recordar el daño. Y algo que tú intentas tapar con tu mente porque dices, Dios mío, lo que me hizo esta persona y ya te duele cada vez que lo recuerdas. Hay como a lo mejor solo me pasa a mí, pero y ese daño, ¿verdad? Pero para ser restaurado necesitas que venga Tomás y meta ese dedo en la llaga, en la herida. Porque si te duele es porque hay una herida. No, yo ya lo perdoné. Yo ya perdoné a ese payaso, me dijo uno una vez. No, tú no has perdonado todavía. Uno sabe cuando de verdad se ha perdonado o no.
¿Tú te has dado cuenta que para Dios lo más importante es el amor? Primer mandamiento, entender que Dios es uno y amarle con todo lo que se es y con todo lo que se tiene. Segundo mandamiento, amar al prójimo. Tenemos que amar al prójimo. Y me gustaría hablarte por unos minutos nada más de, a lo mejor no has venido en esto para esta tarde, no has venido para esto en esta tarde, pero me gustaría hablarte de lo terrible que es convivir con una ofensa en tu corazón. Lo terrible, lo malicioso, lo dañino que es vivir con un daño que alguien te ha producido en tu interior. Yo creo que todos aquí, en mayor o en menor medida, quizás si Dios ha permitido que alguno no, gloria a Dios, pero todos hemos sido dañados, hemos sido traicionados y nos engañamos muchas veces diciendo ya hemos perdonado. Y no es cierto. No es cierto porque hay gente que, hay nombres que no se pueden nombrar. Todo está bien, ¿verdad? Yo me llamo Alberto, no se te ocurra llamarme Roberto en tu vida, por favor te lo pido, porque era un noviecito que tenía mi mujer cuando éramos niños y alguno me dice, ¡ay Roberto! Y yo, por favor, llámame como tú, llámame Humberto si quieres, pero no me llames así, por favor te lo pido, llámame como tú quieras, pero no me llames así, y todo está bien hasta que me llames así. Hay nombres que no se nos pueden decir, porque todo está bien, todo sonrisa, hasta que ese nombre es nombrado. Hay lugares quizá por los que tú no pasas, hay temas por los que tú no hablas, ¿verdad? Es que eso es tan fácil de ver. El otro día estábamos hablando con una persona y salió un tema y yo vi que esa persona miró al frente, siguió conduciendo y yo, no, a este no le gusta hablar de este tema. Todavía tiene un daño en su corazón, tiene un daño, tiene una herida que no ha sido sanada. Y el no querer tratar ese tema es lo peor que puedes hacer. Uno tiene que hablarlo. Mira, la primera consecuencia de vivir con un daño es que vas a hacer lo mismo que a ti te hicieron. Te pongo un ejemplo. Cuando a ti, qué sé yo, te han golpeado, vamos a ir a lo básico, ¿no? Cada uno que el Espíritu Santo hable a cada persona, pero cuando a ti te golpean, ¿cómo quieres tú vengarte? Golpeando también. Solo a mí. Al final, la falta de perdón, el vivir con un daño, te hace querer hacer lo mismo que a ti te han hecho. Tú dices que, mira ese sinvergüenza lo que me hizo. Sí, pero es que tú quieres hacer lo mismo. O sea, te vas a convertir en lo mismo que te hicieron. No, es que tú sabes lo que me hizo aquel y cómo me trató. Sí, pero es que mira tu manera de hablar de esa persona. Te estás convirtiendo en lo mismo. La falta de perdón te lleva a hacer lo mismo que la otra persona. Por otra parte, esa falta de perdón, esa ofensa, al final va a seguir haciéndote más daño de lo que la propia traición te hizo. Ya es bastante duro haber pasado por lo que pasaste, haber vivido y experimentado ese daño, ese dolor, esa traición, esa infidelidad, llámalo como quieras, como para encima seguir recordándolo. A mí me hace más daño quizás recordar ciertas cosas que cuando ocurrieron esas cosas. Cuando yo pienso quizás en un daño que me hicieron, en una traición que me hicieron, y esa rabia que te da, ese corte de digestión que te da, apretar la mandíbula que te da, eso es trabajo que está haciendo la falta de perdón dentro de ti. Ya bastante duro es atravesar lo que viviste como para encima estar así, como para encima estar atravesando eso. Y hermano mío, lo asumamos o no, la ofensa nos roba la felicidad. Cuando hablamos de ofensa, ¿cómo nos ponemos? Arrugamos ¿verdad? Fruncimos el ceño, nos ponemos serios, nos ponemos con cara mustia, con cara amargada. Nos roba la felicidad hasta tal punto que nos lleva a tener, como dice la Biblia, en nuestro interior raíces de amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que podríamos hablar de eso también, de que la falta de perdón nos lleva a dejar de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando uno no perdona, perdemos la gracia de Dios. Dios no se puede manifestar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿quieres ser perdonado? Tienes que perdonar. No, yo no. Bueno, pues no puede haber gracia para ti. La raíz de amargura nos es un estorbo para nuestra vida. No solo somos contaminados, sino que encima contaminamos a los demás. ¿Y por qué crees que la Biblia dice que contaminamos a los demás con nuestra falta de perdón? ¿Por qué?
Porque ¿tú de qué te crees que habla una persona que tiene falta de perdón en su corazón? ¿De qué? De su daño. A lo que me hizo aquel. Y le hablas a veces le hablas a alguien de, mira, y tú no piensas tener... Yo pareja, ¿para qué? Lo que me hizo aquella persona, lo que me hizo fulano, lo que me hizo mengano, y no sé qué, y no sé qué. Y siempre, al final, quieres contaminar a los demás. Las personas que están dañadas con el Señor, las personas que están dañadas con algún hermano, siempre están diciendo, a la iglesia, yo no quiero más en la iglesia, yo no voy más a la iglesia. Cállate, no vengas más. Pero no estés contaminando a los demás. Y ese daño lo estamos propagando en los demás. La falta de perdón es veneno. Alguien dijo que no perdonar es como tomar un vaso de veneno y esperar que se muera el otro. Eso es la falta de perdón. Algunos cuando hemos sido dañados hemos dicho, ¿pues sabes qué? Pues no te perdono. Y el otro dice, ¿y? O sea, razona, vamos a razonar lo que te dije antes. No sé si a lo mejor estoy hablando a gente que nunca ha sentido el hecho de no perdonar. ¿Cuántos no han perdonado alguna vez algo en su vida? Y nos ha costado. En Cristo todo lo perdonamos, pero nos ha costado. Yo no te perdono. Y la otra persona dice, ¿y a mí qué más me da que no me perdones? Y no perdonar te va a llevar a la amargura. Y cuando permites la amargura, eso te lleva a la enfermedad. Podríamos hablar largo y entendido acerca de eso. Dice Salmo 73, 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Esas noches, ¿verdad? Recordando el daño. ¿Cómo estaba tu corazón? Sintiendo punzadas, taquicardias. Cosas tremendas. O sea, la Biblia habla mucho más de lo que tú piensas, de la falta de perdón, del resentimiento, del rencor, de lo que me hizo, lo que no me hizo. Y eso provoca ese daño en tu interior, no solamente estomacal, que se te cierra el apetito y estás incómodo, sino en tu corazón, taquicardias en tu corazón, punzadas, dice la Biblia. Pero lo más importante, ¿sabes por qué nos cuesta perdonar? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué nos cuesta perdonar? Sí, ya sabemos que tenemos que perdonar. Sabemos que es el segundo mandamiento. Sabemos que si no perdonamos, no somos perdonados. Entonces, ¿por qué nos cuesta perdonar? Por orgullo. ¿Por qué más? Altivez, sí, viene siendo casi más o menos lo mismo. Hay alguna diferencia, pero más o menos lo mismo. ¿Algo más? Soberbia. Nos cuesta perdonar porque no sabemos qué tenemos que perdonar. Y te lo voy a explicar. Y lo vas a entender clarísimamente. Vamos a leer Mateo 6, todos por favor con la Biblia abierta, en Mateo 6, capítulo 14. Texto pero conocidísimo, es que ¿quién no conoce este texto? Mateo 6, 14. Dice, alguien que lo lea. Invito a alguien que lo pueda leer y después lo desglosamos un poquito. Alguien que pueda leer Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. ¿Qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Y el 15? Más fuerte, ese más fuerte todavía. No tengas vergüenza, estamos en familia. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Aquí cuando leemos esto siempre nos vamos al hecho tengo que perdonar para ser perdonado. Ok, eso dice eso. Pero aquí esconde uno de los mayores tesoros. ¿Qué tenemos que perdonar nosotros? ¿Qué tenemos que perdonar? Las ofensas. ¿Puedes leer, Mikey, el versículo, el 15 otra vez? Más fuerte. Yo sé que tú tienes una voz peruana fuerte. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Qué tenemos que perdonar? Ofensa. Venga, vamos a leerlo otra vez. Vamos que podemos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tenemos que perdonar? ¿Cómo es? Ahí es que lo cambia todo eso, Humberto. No son las ofensas. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, pero es a los hombres. El único que tiene la capacidad y el poder y la autoridad de perdonar pecados se llama Dios.
Nosotros no somos quien para perdonar pecados, no tenemos esa autoridad. Yo te puedo perdonar tu pecado, pero tu pecado sigue siendo malo. Yo no tengo ese poder ni esa autoridad. Ahora sí puedo perdonar a un hombre. ¿Qué sucede? Que nos cuesta perdonar porque me centro en la ofensa. Me cuesta perdonar porque si yo quiero perdonar el daño que él me ha hecho, yo pienso en ese daño, perdona que te diga, por más cristiano que sea, ese daño me ha hecho daño. Entonces me cuesta perdonar. Y dice la Biblia, no te centres en la ofensa, es que tú no eres Dios. Quien perdona las ofensas soy yo, dice el Señor. Tú tienes que perdonar al hombre, a la persona que bajo efectos de la ira, bajo efectos de no sé qué, bajo lo que quiera que sea, ha cometido un daño. Pero eso déjaselo a Dios, tú perdona a la persona. Cuando nosotros nos enfocamos en el daño, en la traición, en la ofensa, en la infidelidad, en el insulto, en el golpetazo, en lo que quiera que sea, ¿quién perdona eso? Nadie. Nadie, porque recordamos lo que nos ha producido un dolor, un daño, una herida. Es imposible perdonar eso. Por eso dice Dios, mas si perdonáis a los hombres, a las personas. Entonces cuando un prójimo te ha hecho un daño, te ha hecho una ofensa, tenemos que perdonar a la persona, a esa persona, no la ofensa, a la persona. Debes perdonar la ofensa. ¿Cuáles son los argumentos que la gente da para no perdonar? ¿Cuáles son? ¿Qué argumentos pones tú para no perdonar? Bueno, ustedes no, porque perdonan todo, pero por ejemplo, cuando te cuesta perdonar, ¿qué argumento das? Pues nosotros todo lo tenemos que justificarnos siempre. ¿Qué argumento das? No es mi culpa. No es mi culpa, fuiste tú, búscate la vida, o sea, tú me hiciste daño, pues yo no te perdono. Arréglatelas tú con el Señor, ¿no? ¿Qué otro argumento, qué otra excusa ponemos para no perdonar? ¿Qué argumentos pones tú? La gravedad que hizo. La gravedad que hizo. Hay quienes dicen, no, es que yo no siento perdonar. Lógico, ¿quién siente perdonar? Nadie. Ya todos sabemos, yo creo que aquí todos, y quien no lo sepa, lo va a aprender en esta tarde, el perdón no se basa en sentir, nadie siente perdonar. Yo no siento perdonar. A lo mejor tú pensabas, este hombre, a lo mejor yo no siento perdonar, a mí me haces un daño, yo lo que siento es otra cosa, perdona que te diga. No lo siento, pero mi razonamiento, mi entendimiento bíblico, mi amor hacia Dios me lleva a querer perdonar. Pero no lo siento. Si me dejara llevar por mis sentimientos, te garantizo que lo último que hago es perdonarte. Haría otras cosas, pero no perdonarte. No, es que no siento perdonar, lógico, yo tampoco, nadie de los que está aquí, es que siento unas ganas de perdonar a este traidor. Nos reímos, pero sabemos que no es así, ¿o no es verdad? Siento unas ganas de perdonar a este que me insultó, a este que me golpeó, a este que me hizo este daño. Wow, es que siento en mi corazón, no, tú no sientes, tú sientes todo lo contrario. Pero decidimos hacerlo por amor a Dios, no por amor ni siquiera a esa persona, por amor a Dios. Otros dicen, no, yo perdono, pero no olvido. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Ustedes qué piensan de eso? No es perdonar. ¿Qué piensan ustedes? Yo perdono, pero no olvido. Mira, déjame decirte una cosa. A mí con 15 años, y yo tenía, bueno, estaba, pues, como sea, y me pegaron unos chicos. Donde yo vivía, me pegaron, me mandaron al hospital, me tuvieron que operar del pie, porque me partí todo lo que son los metatarsianos de este pie. Los metatarsianos son estos huesos de aquí, pero en el pie no es que me los rompiera, es que me los hice añicos, o sea, destrozado por completo. Tuvieron que operar, me tuvieron que poner clavos en el pie, 6 meses con yeso. Bueno, en definitiva, un desastre total ahí en el pie. Y eso me ha llevado a que, como no me curé bien la herida, yo siempre tengo que estar con un calcetín puesto porque se me duerme el pie. Claro, aquí con el frío se agradece, pero imagínate en Canarias, con 30, 35 grados, con 40 grados ahí en España, un calor que no veas, y yo en verano con el calcetín puesto. Y vas a la playa o vas a cualquier sitio con calcetín puesto. Y tengo que dormir, mi mujer lo sabe, siempre con calcetín, porque si no se me duerme el pie. Ahora, partiendo de ahí, dime tú, ¿cómo yo me puedo olvidar del daño que me hicieron? Si hay algo que todos los días me recuerda que una persona me pegó. Yo perdono, pero no olvido, lógico. Yo perdoné a esa persona, de hecho, es un muy buen amigo mío ahora, él me fue a ver al hospital, bueno, tuvimos una diferencia de palabras y luego, gracias a Dios, pues bueno, pues pudimos hablar, lo que quiera que sea, pero
Perdonar no es olvidar. Por favor, entendamos eso. Perdonar es recordar y que ese recuerdo no te haga daño. Es lógico que tú perdones y no olvides. Si perdonas y olvidas, eso se llama, quizás se pudiera llamar falta de memoria, Alzheimer, como quiera que sea, pero nosotros perdonamos y no olvidamos. ¿Tú te has dado cuenta que yo te he dicho que a mí me pegaron? Y me pegaron. Una paliza buena, con raquetas y pitones. ¿Sabes lo que son pitones? Lo que se agarra a las motos. Y yo no te lo he contado aquí, es que me pegaron. Es que un día... No, yo te lo cuento y a mí no me produce dolor. Pero no me he olvidado. Y no te he dicho que el que me pegó... No me produce ningún daño, porque eso ya lo perdoné totalmente. Entonces nosotros podemos perdonar y lógicamente no olvidar. Ese recuerdo sigue estando en nuestra mente. Por favor, ¿entienden eso? No caigamos en la trampa, no tengo que perdonar y olvidar. No podemos olvidar. Nosotros no somos ordenadores que puedes eliminar un documento. Ese recuerdo va a quedar permanentemente en nuestra cabeza. Pero podemos hablar de él y no hay problema. Podemos tratar ese asunto, incluso podemos, como dice la Biblia en Corintios, si no me equivoco, consolar a otros con ese daño que nos hicieron a nosotros. Podemos hablar a otros. Entonces, aquel que dice, no, yo perdono pero no olvido, me parece estupendo. Pero mientras perdone, a mí que olvides o no olvides, eso ya es tu problema, pero perdona. Otros dicen que perdonar es de débiles. Lo que quieren es venganza, ¿verdad? ¿Tú crees que perdonar es de débiles? Perdonar es de duros. Es de gente valiente. Solo los cobardes no perdonan. El que perdona verdaderamente es una persona valiente. Es una persona que ha decidido pasar por encima de sus sentimientos, de sus emociones y amar a Dios por encima de lo que siente. Necesitas perdonar y por alguna razón el Señor nos está llevando a hablar de esto. Porque el perdón te liberta. Si no perdonas, esa persona te va a seguir por el resto de tu vida. Siempre. Y hoy estamos en Bruselas y yo creo que aquí nadie ha nacido en Bruselas. Bueno, puede ser que alguien sí. ¿Sí? ¿Quién ha nacido en Bruselas? ¿Tú? Nacer. El único. De resto somos a saber dónde nos hizo nacer el Señor, ¿verdad? Y hoy estamos aquí por las razones que quiera que sea. Las hermanas de Colombia, que me estaba diciendo antes, otros de Perú, otros de Ecuador, otros de España, otros de donde quiera que sea. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros podemos seguir cambiándonos de lugar y de aquí y de allá, y me voy de aquí porque... Y nos cambiamos, pero si no perdonamos, esa persona se va con nosotros. Y nos cambiamos de matrimonio, y nos cambiamos de amistades, y nos cambiamos de trabajo, y nos cambiamos de todo, pensando que así se soluciona el problema, cuando no nos damos cuenta que el problema lo tenemos aquí. Y me voy a otra ciudad, y me voy a otro país, y me voy a otra relación, y me voy a otro matrimonio, y me voy a otro no sé qué, a otra familia. Pero es que el problema está aquí. Y si no arreglas esa situación, lo que viviste en el pasado, lo vas a volver a enfrentar en el futuro. Y lo que te hizo daño en el pasado, lo vas a volver a repetir en el futuro. Hay quienes tienen la vida totalmente limitadas por no perdonar. Su vida está acondicionada a la falta de perdón. Me gusta poner siempre un ejemplo porque yo lo viví. El hecho de que aquí estamos a gusto. Bueno, cuando se habla del perdón no estamos muy a gusto. Falseamos un poco y ponemos cara de todo está bien, pero como el Señor te está trayendo recuerdos, tú estás por dentro ardiendo. Pero podemos estar aquí a gusto, de fiesta. Vamos a tomar un café, vamos a tener comunión ahora y tomamos y no sé qué. Y solo basta que entre cierta persona por esa puerta para que todo cambie para ti. Yo tengo personas que si ahora mismo entran por esa puerta, yo suelto el micro y me voy, mira, ahí te queda. Humberto, coge tú el micrófono, yo me voy, yo aquí no pinto nada ya. Y ahora mismo aquí no pinto nada. No me apetece hablar, no tengo ganas de hablar. Y me enfurezco y... ¿Entiendes lo que te digo? Entonces mi vida está limitada. Hay lugares que yo no puedo pasar porque sé que me voy a encontrar a fulano o a mengano y eso me va a producir un daño. Entonces la falta de perdón nos va acondicionando, nos va acortando, nos va limitando totalmente. Y nosotros necesitamos perdonar para ser sanos, para ser libres. Por cierto, déjame decirte que no perdonar no hace venganza. Tú muchas veces dices, pues no lo voy a perdonar a este tío para vengarme de él. Dime tú qué venganza trae eso. Razona, por favor, razona conmigo.
Yo no te estoy intentando imponer nada ni enseñar nada nuevo. Te estoy intentando que razones, solamente que razones. Que vengas tú no perdonando. Lo que te decía antes, pues no te perdono. ¿Y a mí qué más me da? Si a lo mejor a esa persona no la vuelves a ver en tu vida y esa persona no se acuerda ni de ti. Y tú, sin embargo, sigues ahí en el interior. Lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me no sé qué, no sé cuánto. Una persona que la había cogido conmigo, no me digas por qué. Bueno, sí, yo te digo por qué. Teníamos el local de la iglesia alquilado debajo de su casa. Yo no sabía ni que le molestábamos ni nada. Y un día bajó, y en medio de un culto la lió a lo grande. Pues no sé qué, no sé cuál. Y al día siguiente bajó y me pegó. Ya me han pegado, ahora hablando un poco ahí. Otra vez me pegaron. Y yo dije, ¿pero a qué viene esto? Entonces cuando mi mujer va a hablar con la mujer de ese hombre, me dice, es que mi marido está obsesionado con tu marido. Digo, pues es que yo no lo sé. A mí no me lo dice, ¿y a mí qué me cuenta? Yo no lo sé. Y el otro estaba enfadado, estaba... Y a mí que no sé, yo es que no sé de tu vida. Entonces a veces tú no quieres perdonar y tú piensas que estás produciendo un daño y el otro ni sabe que tú estás ofendido. La otra persona ni sabe que a ti te hirió eso de que no te saludó. Es que no me saludó. Pues si no te saludó, salúdeme tú, que a lo mejor pues, me despisté. Mi mujer cuando va por la calle va, yo no sé dónde va mirando esa mujer, mirando a las musarañas, mirando para allí, que no saluda, ella no saluda. La gente, algunos me han dicho, es que tu mujer no me saludó. Pues salúdala tú, ¿y cuál es el problema? Es que fui para la iglesia y el pastor no me saludó. ¿Y tú te acercaste a él y lo saludaste? Porque me decía uno, es que el pastor Manolo me desilusionó porque fui a verle y no me saludó. Niño, ¿y qué? ¿Y tú te acercaste a él para saludarlo? No sé si me entiende. Entonces, a veces nosotros pensamos que enfadándonos así vamos a hacer algún desprecio a la otra persona y eso no venga a nada. Yo te reto algo ahora mismo, en esta tarde, ya terminamos. Dime una sola cosa buena, una sola cosa positiva que trae el no perdonar. Si tú me dices solamente una cosa buena que trae el no perdonar, dejamos de predicar y nos vamos a tomar café ahora mismo. La alarma. Esa es la alarma del Señor que tienes que perdonar. Más claro no te lo puedo decir. Escuchen esto porque es importante. Quiero que razones. No sé si pasa algo. Dime, intenta decirme solo una cosa, algo positivo que te trae el no perdonar. Solo una cosa. Si tú logras decirme en esta tarde una sola cosa buena que te trae el no perdonar, cerramos la Biblia, cerramos los ordenadores y vámonos a tomar un café, que aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Alguien podría decir algo? Es que yo no perdono y me siento bien, es que yo no... Entonces, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué no dejamos ir la ofensa que nos hicieron? ¿Por qué no soltamos la ofensa? Tengo mucho más aquí para hablar de la falta de perdón, pero yo creo que al final está todo dicho. Y que quien quiere perdonar, perdona. Vamos a cerrar nuestros ojos y no sé si Humberto nos puede acompañar con la guitarra. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y no te voy a pedir que recuerdes la ofensa, porque si recuerdas la ofensa, te vas a llenar de ira, te vas a llenar de rencor en esta hora. Pero sí que puedas escuchar las palabras que el Espíritu Santo trajo a través del Señor cuando dijo, tienes que perdonar al hombre su ofensa. Tienes que traer perdón a tu vida, tienes que dejar ir, que eso es lo que significa esa palabra, dejar ir esa ofensa que te hicieron. Tienes que sacarla de tu corazón, porque eso te está robando la paz. Tú no te das cuenta, pero están pasando los años y eso te está robando la paz. Y no avanzas y no progresas en la vida. Y no consigues ir más allá, porque estás atado en el pasado, estás atada en ese daño que un día te hicieron. Estás herido, estás herida. Oye, y con todas las de la ley, es normal. Pero el Señor nos está diciendo que tenemos que dejar ir, tenemos que soltar esa herida. Con esto no estoy justificando lo que te hicieron está mal. Es un daño terrible, lo que te hicieron está mal. Yo no pretendo que digas ahora que es que no pasó nada. No, sí pasó. Solo tú sabes las lágrimas que has derramado por esa traición, por ese dolor, por ese daño.
Solo tú conoces lo que tú has vivido en la intimidad. Pero yo creo que basta ya. Yo creo que hoy puede ser un día de liberación, un día maravilloso, donde podamos comenzar a vivir lo que el Señor dijo, que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no se puede llevar con rencor. Esa vida en abundancia no se puede seguir arrastrando a personas que te hirieron, que te hicieron daño. Esa vida abundante no se puede experimentar, no se puede vivir con rabia en tu corazón. Te invito a que puedas ponerte de pie en esta noche.